Siguiendo con el análisis de obra, vamos a ver ahora algunas tipologías de rascacielos ubicadas en la Ciudad de México, que como se sabe es una de las zonas más comprometidas desde el punto de vista sísmico de toda Latinoamérica. En ella se encuentran dos torres que vamos a ver, la Torre Mayor y la Torre de la Reforma, que son de los edificios más altos de Latinoamérica y de los más altos del mundo ubicados en zonas de alto riesgo sísmico. El edificio Torre Mayor del año 97, empezó en el año 97 y terminó en el año 2003. Es un edificio que consta de planta baja y 54 pisos y 225 metros de altura, con un desarrollo de superficie de alrededor de 85.000 metros cuadrados. Es un edificio de constitución mixta, con un núcleo de hormigón donde se ubican las circulaciones y están dispuestos los tabiques vinculados y tabiques en voladizo, y una estructura perimetral de pórticos planos metálicos recubiertos en hormigón. Aquí podemos ver algunos detalles y una particularidad principal es que el sistema de protección sísmico está constituido por amortiguadores dispuestos de manera uniforme en todo el perímetro del edificio, que suman alrededor de 90 de estos tipos de disipadores distribuidos en toda la superficie, tomados en las triangulaciones principales de la fachada y la contrafachada, generando el sistema de protección sísmico, con el objetivo de disipar la energía que el sismo le introduce a estas edificaciones. Esta edificación en particular está fundada más abajo de los 60 metros, traspasando todo lo que es el lodo característico del suelo de fundación de la Ciudad de México. Acá podemos ver en la fachada, ¿no es cierto?, este sistema mixto de pórtico metálico con las triangulaciones donde se disponen los amortiguadores o estos sistemas de disipación pasivo de energía, ¿no es cierto?, que tienen la misión o la función de absorber la energía impuesta por el sismo, o sea, esa energía que se traduce en una vibración del edificio, y cambiar el periodo del mismo, evitando que entre en resonancia el edificio frente al movimiento que le induce el sismo al plano de fundación del mismo. Otra torre, el edificio Torre Reforma del año 2008-2016, también con un concepto parecido en cuanto a lo que es el sistema de protección sísmica, el uso de los disipadores, estos amortiguadores distribuidos en toda la altura del edificio. Se trata de un edificio de 246 metros de altura, de planta baja y 56 pisos y una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados. La particularidad que tiene el edificio es que no podía ocupar todo el terreno de la planta baja, ya que existía una casa con un valor patrimonial en uno de los extremos del terreno, para lo cual se hizo todo un trabajo de ingeniería para poder desplazar la casa. Se hizo todo un sistema de submuración de la misma, se la desplazó, se la sacó fuera del solar, se trabajó en el sistema de fundaciones y de las cocheras de subsuelo, y luego se restituyó la posición original con toda la restauración de la casa. Acá se puede ver en este esquema cuál era la problemática inicial, ¿no es cierto? El terreno, que era un terreno de base cuadrada, debía respetar esta posición de la casa existente y darle una cierta distancia para no sofocar la ubicación de la misma. Acá aparece, ¿no es cierto?, el desarrollo de los diferentes niveles donde también había diferentes actividades. En algunos pisos superiores se ubicaba un auditorio, las salas de oficina. Entonces se decidió colgar la estructura, ¿no es cierto?, de frente, donde está, hacia donde están dirigidas las principales visuales del edificio, y la tipología estructural que se decidió utilizar es este tubo de hormigón donde se concentran todas las circulaciones, y esta planta libre que está colgado de este sistema de tabiques de hormigón armado a través de una estructura metálica. Acá lo podemos apreciar en esta diapositiva, cómo aparecen estas diagonales tomando el extremo, ¿no es cierto?, de las losas que constituyen cada uno de los niveles
de entrepiso, esos niveles de entrepiso, que es una estructura mixta entre metálica y hormigón, y con estos tensores, que se pueden apreciar también acá en la fachada, se está generando la estabilidad de esos puntos singulares, cada una X cantidad de piso, logrando la estabilidad del mismo y logrando darle ese aire o esa espacialidad en planta baja que jerarquiza la posición de la vivienda existente y le da esa separación con el edificio de la Torre de la Reforma. El edificio Torre Morfeos, que es un hotel del año 2018, es un edificio que tiene 200 metros de altura, que consta de planta baja y 40 pisos, a una superficie aproximada de 150.000 metros cuadrados. Está desarrollado en la ciudad de Macao, en China, y pertenece al estudio de la arquitecta Zaha Hadid. Como ya sabemos, el estudio siempre tiene esas inquietudes en la búsqueda formal, y por eso lo llaman a este edificio el primer exoesqueleto de gran altura y forma libre del mundo. Es un edificio que tiene un desarrollo en su estructura, una búsqueda estructural bastante compleja, con estas perforaciones en esta masa, ¿no es cierto?, bastante uniforme en cuanto a la parte exterior. Cuando el estudio se hizo cargo del proyecto, las fundaciones para el edificio ya estaban listas, por eso también es la rigurosidad externa, ¿no es cierto?, de lo que es la configuración geométrica del perímetro. Y la búsqueda estuvo centrada, ¿no es cierto?, en la búsqueda de estas perforaciones de esta masa tan regular y en el desarrollo de esta retícula bastante original que es estructural. Esa misma imagen exterior se ve reflejada en todo lo que es el desarrollo de los interiores, en estos puentes que conectan estas dos torres revestidas de esta malla estructural. Acá aparecen unas imágenes de preconfiguración de lo que iba a ser el desarrollo del edificio. Acá podemos ver ya algunas plantas de lo que es el desarrollo del mismo y un poco empezar a descubrir cuál es el sistema estructural. Aparece un núcleo constituido por los tabiques principales y este exoesqueleto o esta retícula variable en el perímetro que va constituyendo, ¿no es cierto?, el sistema estructural. En planta baja arranca vinculado los dos núcleos de circulación y esa retícula perimetral, y luego se va separando y vinculándose en algunos puntos a medida que va elevándose el desarrollo de la torre, y aparecen algunas conexiones en horizontal y algunos espacios de bastantes niveles de altura donde se desarrollan estos jardines verticales interiores a donde confluyen todos estos espacios, generando una situación muy dinámica y de una lectura bastante compleja en cuanto a lo que es el desarrollo tanto de la estructura como de los espacios interiores. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, otras secciones en planta donde se puede apreciar, ¿no es cierto?, el desarrollo o cómo es el desarrollo de la estructura, ese núcleo central y esta piel estructural que va variando, ¿no es cierto?, en altura para ir configurando esa lectura exterior que tiene el edificio. Acá tenemos algunas imágenes, ¿no es cierto?, de que esta piel no es solo decorativa, sino que es una piel estructural, es una piel metálica con un alto desarrollo tecnológico recubierta en hormigón. El uso de los software como herramienta de diseño y también como herramienta de verificación. Y acá vemos ya procesos de ejecución donde se ve la estructura metálica, los soportes para los entrepisos, una estructura principal que es la portante y una estructura secundaria que es la encargada de tomar la envolvente, el desarrollo, la superposición de esa doble piel, cómo se ha recubierto, ¿no es cierto?, la estructura principal de manera de exacerbar lo que es esa imagen, ¿no es cierto?, de esta retícula bastante aleatoria y con una configuración morfológica que es difícil de definir con una geometría clara. Estas aristas, ¿no es cierto?, achaflanadas que se pueden ver y cómo
se puede ver acá el proceso de recubrimiento con un material metálico sobre lo que son estas vigas principales de hormigón y de metal, y todos los insertos que se van dejando previstos, ¿no es cierto?, para lo que es el recubrimiento de la estructura. Acá se puede ver estos pasos en horizontal que veíamos en el corte y la generación de estos espacios de doble, triple o cuádruple altura que van definiendo la configuración morfológica del edificio. Algunos detalles: el sistema de hormigón, hormigones de altas prestaciones, el sistema de encofrado, también sumamente complejo para poder desarrollar, ¿no es cierto?, la materialidad de estas estructuras, y el resultado de los mismos, que realmente es una combinación de estructura y espacio muy interesante y muy desafiante de lo que son las leyes de la estática. Bueno, ahora vamos a ver algunos trabajos de alumnos de años anteriores, alumnos de estructuras 3, donde vamos a ver básicamente algunas propuestas, el planteo estructural del mismo y los resultados en estas maquetas de estudio. Acá hay una búsqueda formal aportada, ¿no es cierto?, por esta variación de la posición de esta planta triangular y cómo se van modificando las aristas del edificio a medida que las plantas se van elevando. Otras posibilidades donde arranca, ¿no es cierto?, de una base cuadrada y termina en esta planta superior con este desfasaje de los extremos de la planta y todo el lenguaje que se ha generado en esa fachada con estas líneas principales, ¿no es cierto?, diagonales, que van generando el dinamismo de la misma, resuelta de la misma manera en las 4 fachadas. Algunas otras propuestas con la idea de ir rotando, con esta idea de la rotación de la planta, ¿no es cierto?, rotando muy pocos grados nivel a nivel, dejando enmarcada lo que es el sistema resistente y trabajando con un doble voladizo a medida que se van desplazando los diferentes niveles, y de esa manera se genera esta configuración de la rotación de la planta. Algunos sistemas mixtos de tabiques y pórticos, el trabajo de los voladizos de las losas, y cómo a través de esa variación, ¿no es cierto?, de la posición de los planos resistentes horizontales o de los entrepisos, se va generando la variación o el lenguaje de la estructura. Algunos otros tipos estructurales, como son los macropórticos, donde engloban varios niveles y el uso de las triangulaciones en una dirección, y tabiques aislados prácticamente en la otra dirección, generando, ¿no es cierto?, una fachada completa, ya no el edificio imaginado nivel a nivel, sino el edificio como un solo objeto de todos los niveles. Algunos otros trabajos, ¿no es cierto?, de esta búsqueda a través de la rotación de las plantas, algunos resultados, las maquetas de estudio, la maqueta final, algunas configuraciones exteriores donde se deja parte de la estructura vista y parte de la estructura oculta. Son todos ejemplos de la búsqueda de los alumnos a través de este ensayo, ¿no es cierto?, del diseño del edificio en la altura. Algunas otras concepciones, ¿no es cierto?, la variación en planta generando estos tabiques de dimensiones variables, el trabajo de vigas Vierendel saliendo de un macropórtico, una búsqueda más aleatoria, parecido a lo que veíamos recién, como precursores de este tipo de búsqueda, donde tengo un macropórtico, fíjense acá, vinculado en estos 3 niveles, y el trabajo en este doble voladizo, de estos voladizos que no tienen una rigurosidad geométrica clara, sino que van siendo bastante aleatorios y van tomando los extremos de la losa en esos puntos, generando estos voladizos o estos doble voladizos en la configuración del edificio. Algunos otros ejemplos, donde se va variando en los macropórticos la posición de las losas, logrando el dinamismo de la fachada. Una planta triangular que ha sido estabilizada, ¿no es cierto? Esta planta inicial en L ha sido estabilizada con estas conexiones en algunos de los niveles con estas vigas reticuladas, generando una planta bastante regular, ¿no es cierto?, eliminando lo que podría ser una excentricidad inicial
en la lectura del diseño del edificio. Algunas soluciones más tradicionales, donde se trabaja con macropórticos y tabiques aislados en ambas direcciones. Este trabajo, que tiene la particularidad de vincular en los diferentes niveles con estas vigas de gran altura, estas vigas que ocupan un nivel, y la búsqueda en la posición, ¿no es cierto?, de lo que son los montantes, las diagonales de estas vigas, que no siguen un régimen regular, sino que tienen toda una situación aleatoria, generando esta lectura desde los espacios internos y luego siendo solucionada o evaluada su comportamiento a través de los software que utilizamos en la cátedra. Algunas otras propuestas con algunas perforaciones en el desarrollo de la volumetría del edificio. Un trabajo muy interesante también donde se van socavando, se parte, ¿no es cierto?, de una configuración prismática inicial muy regular y luego se va haciendo todo un trabajo de ir sacando partes, ¿no es cierto?, de esa volumetría, garantizando la estabilidad de la misma y reforzando esa lectura, ¿no es cierto?, a través de una envolvente enmarcada en esa situación. Algunas otras características de configuración y de búsqueda del edificio, trabajando con un núcleo central y las losas bastante libres en cuanto al trabajo de voladizo y resuelta con unos pórticos planos para garantizar la estabilidad frente a las cargas gravitatorias. Algunos trabajos del año pasado donde trabajamos también con un solar triangular y donde apareció el uso de algunas retículas en la resolución, ¿no es cierto?, de lo que es la estructura perimetral y núcleos de tabiques de hormigón armado en lo que es el núcleo central o el que le daba estabilidad al núcleo central, trabajando con esta idea de doble sistema de núcleo central y una piel estructural en el perímetro. Algunas otras enfoques, como en este caso trabajado a través de estas vigas reticuladas en voladizo y también dispuestas en planta de manera aleatoria, generando este sistema de terrazas en diferentes niveles, un edificio muy permeable, con un doble sistema de estructura. El núcleo estaba dispuesto en la parte posterior del edificio y se trabajó con esta idea, con estos voladizos de longitud variable, generando un dinamismo bastante interesante en la propuesta estructural. Algunos otros trabajos con algunas reminiscencias de los que veíamos anteriormente, estos tabiques perforados de forma aleatoria, que gracias a la utilización, ¿no es cierto?, de los software se pudieron analizar y evaluar el comportamiento general del edificio. Algunos trabajos más estrictos en cuanto a la resolución geométrica y a la retícula estructural, una combinación, ¿no es cierto?, de lo que era impuesto por lo que es la resolución estructural y el lenguaje que se podía expresar a través del mismo. Alguna otra situación, estos macropórticos, los elementos de vinculación horizontal resueltos con estos reticulados de hormigón y apoyados sobre estas columnas interiores de menores dimensiones que constituyen un pórtico, y el macropórtico a través de la configuración de estos tabiques perimetrales del envolvente. Y en la otra dirección, un doble tabique vinculado y en el otro extremo un tabique aislado en voladizo. Y el último trabajo, simplemente para rescatar esta búsqueda, ¿no es cierto?, en lo que es la variación en cuanto a la posición geométrica de las plantas. En el inicio o en la planta baja tenía la ubicación que regía el solar y en el extremo superior aparece la planta invertida y se va produciendo todo un reacomodamiento de las plantas nivel a nivel que generan esta configuración morfológica, ¿no es cierto?, con unas características bastante especiales. Se respeta, ¿no es cierto?, lo que es la distribución de los metros cuadrados en todos los niveles, pero el resultado es bastante interesante y bueno, generándose, ¿no es cierto?, algunas particularidades especiales que obligaron, ¿no es cierto?, al estudio del comportamiento del edificio
en esta situación que tiene una situación inversa a la esperada, que es la de la menor sección en las plantas bajas del edificio. Bueno, con esto lo que se ha querido hacer es dar un pantallazo, ¿no es cierto?, de las diferentes torres y las propuestas formales como disparador para la ejercitación del trabajo práctico.